Dios los bendiga. Amén. Va a hablar el Señor, no soy yo, amén, el que va a hablar. Dice el Señor, ¿no?, que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que quiere hacer la voluntad de Dios va a saber si las palabras que salgan de mi boca son de parte del Señor. Hace 2 semanas hicimos mención al fundamento del Evangelio y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y anteriormente habíamos aprendido también sobre la institución de la Cena del Señor, que es el recordatorio de su muerte. Simplemente para hacer una aclaración, recordar la muerte del Señor no es celebrar su muerte, porque nosotros somos hijos de luz y tenemos vida eterna, amén. Nosotros no celebramos la muerte del Señor, sí agradecemos su sacrificio. Los que celebran la muerte son los del mundo. Sabemos que en estos días se celebra el Día de los Muertos, y en eso hay que tener mucho cuidado porque nosotros somos hijos de luz y no somos hijos de las tinieblas. Y Jesús es la vida, no es la muerte. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él es la luz del mundo. Él pide que nosotros también seamos la luz del mundo reflejándolo a Él. Porque ¿qué compañerismo hay entre las tinieblas y la luz?, pregunta el apóstol Pablo. Claramente no hay ninguna comunión. Porque donde hay luz no hay oscuridad y donde hay oscuridad no hay luz. Simplemente recordar que como somos hijos de luz y tenemos vida eterna en el Señor, debemos reflejar la luz de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado también de que los niños participen de esas cosas, porque el apóstol Pablo escribe en los Efesios, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprendedlas, porque cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Empezamos entonces hoy con la enseñanza. Pero antes quiero hacer unas preguntas. En primer lugar, quiero preguntar si todos conocemos la definición de la palabra evangelio. ¿Qué significa evangelio? El evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Significa buenas noticias o noticias de gran gozo. Pero para hablar de las buenas noticias sabemos que tiene que haber una mala noticia. Una persona cuando recibe una buena noticia, cuando está en tribulación o tristeza o momentos de angustia o desesperación o desconcertado. Entonces, ¿cuál es la mala noticia que debemos saber antes para recibir una buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia que nos vino a traer Jesús? Vida eterna, salvación. ¿Y de qué nos vino a salvar? De la condenación del pecado. Si hay una buena noticia, significa que hay una mala, porque si no sería simplemente una noticia. Pero ¿qué significa que una persona sea creyente cristiana evangélica? Evangélica es aquella persona que vive el Evangelio y se le llama cristiana a aquella persona que vive por y para Cristo. ¿Y qué significa entonces que una iglesia sea cristiana evangélica? Es aquella que predica el mensaje de salvación por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, si Cristo es el centro del Evangelio, el centro de las Escrituras, ¿cuál es la predicación del mensaje de salvación? Hay personas que comienzan predicando el Evangelio contando su testimonio, y no es algo que esté mal, pero todo testimonio debe conducir sí o sí a Cristo, porque Él es el centro de las Escrituras, Él es el mensaje, Él es la buena noticia que vino a la tierra. Predicar el mensaje de salvación es predicar la divinidad de Cristo, su encarnación, su humanidad, su sacrificio, su muerte, su resurrección y ascensión a los cielos. Aunque parezca mucho, no lo es. Les pido que vayan buscando en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Hay muchas iglesias en las que muchas personas creen que conocen el Evangelio y realmente no lo conocen. Primera de Corintios, capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo en este pasaje les dice a los corintios y hoy a nosotros que Cristo es el centro del Evangelio porque Él murió y resucitó conforme a las Escrituras. Si Cristo no fuese Dios, no sería divino. Si no fuese divino, no se podría haber hecho carne y habitar entre los hombres. Si no se hubiera hecho carne, no podría haber sido sacrificado y tampoco podría haber muerto. Y si no moría, tampoco podía resucitar y luego ascender a los cielos.
y si no resucitaba no le quitaba al diablo el dominio de la muerte. En el versículo 3 vemos que dice que Cristo murió por nuestros pecados. El problema del hombre a resolver era el pecado, y sigue siendo el pecado. No es ni económico, ni psicológico, ni de salud. Si el ser humano tuviera problemas económicos solamente, entonces Dios habría mandado un economista, o si fuera psicológico habría mandado un psicólogo, un psiquiatra, y si fuera de salud, a un simple médico. Pero el problema del hombre es el pecado, por eso envió a un Salvador. Al día de hoy el hombre sigue necesitando un Salvador, y esa es la predicación del Evangelio que nosotros debemos ejercer como iglesia. Y el hombre debe entender que necesita sigue siendo un Salvador. Muchos quizás dicen que no tienen pecado, pero aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso. El Evangelio tampoco es una especie de terapia psicológica, ni tampoco es el mensaje de la prosperidad material en esta tierra. Como en muchos lugares se quiere hacer creer, abundan esos lugares el día de hoy. Y que el Señor tenga misericordia de esos lugares porque no están predicando la sana doctrina. El Evangelio no es lo que nosotros podamos obtener acá en la tierra, porque el Señor Jesús dijo que en la tierra tendremos aflicción, pero Él venció al mundo. Así que esa ya es una declaración de parte del Señor de que no siempre vamos a ver las soluciones a nuestros problemas. Si nosotros queremos predicar el Evangelio diciendo que teníamos un vacío en nuestro corazón, quizá haya distintas personas que directamente no crean en el Evangelio, porque pueden decir, bueno, yo no tengo ningún vacío en mi corazón para llenar. Entonces piensan que no necesitan al Señor. Otros también pueden decir, no, yo fui a terapia o fui a hacer yoga y se me llenó ese vacío en el corazón y ya no necesito nada. Entonces, la predicación del Evangelio es sí o sí el mensaje de arrepentimiento por los pecados y la necesidad de un Salvador. Si no se predica el centro del Evangelio, el cual es Cristo, entonces no se está predicando el Evangelio. Veamos entonces cuál es el fundamento del Evangelio. Vemos a partir del versículo 12 en el mismo capítulo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Cristo vino para darnos salvación, para redimirnos y rescatarnos de la condenación en la que estábamos cautivos por causa de nuestros pecados. Él nos dio vida eterna gracias a su sacrificio en la cruz y al resucitar tomó dominio de la muerte. Entonces el fundamento del Evangelio es la resurrección de Cristo, porque solo por su resurrección venció la muerte y tomó el dominio de ella. Si no hubiera resucitado, todavía estaríamos en condenación, es lo que escribe el apóstol Pablo en ese capítulo. Esto significa que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe no sirve para nada, es vana. Predicamos algo que no es cierto. El Evangelio es predicar a Cristo crucificado y resucitado, y solo de esa forma sabemos que es verdadera nuestra fe. En el capítulo 28 de Mateo, los ancianos del templo y la guardia de la tumba acordaron un precio para decir que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Si quisieran que creyéramos eso, simplemente tendría que haber aparecido el cuerpo muerto de Jesús. Y nunca apareció, porque Él había resucitado. Y dice en el versículo 6, en 1 Corintios capítulo 15, que Jesús después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Entonces hubo testigos de la resurrección de Cristo y nosotros por fe creemos en ese testimonio de aquellas personas que lo vieron vivo. Y también los discípulos lo vieron ascender a los cielos. Entonces, como decimos que la institución de la Cena del Señor es el recordatorio de su muerte, hoy vemos que el fundamento del Evangelio es la resurrección de Cristo. En estos versículos también que leímos del 1 al 4, vemos que el apóstol Pablo escribe que estas cosas acontecieron conforme a las Escrituras. Cristo ya estaba profetizado desde el Génesis. Dios le dijo a la serpiente en Génesis capítulo 3, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Luego de que Adán y Eva pecaran,
Dios prometió enviar a un Salvador, y ese Salvador es la simiente de la mujer. Pablo dice también que todos los hombres hemos pecado y en ese estado de pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios, estamos alejados de la presencia de Dios. Pero también dice en Romanos capítulo 5 que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La maldición del pecado es la muerte. Antes del pecado de Adán y Eva no había muerte, sino que la muerte entró por la desobediencia. Cuando Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios ya había advertido a Adán que al desobedecer iba a morir. No solo él, sino toda la raza humana. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios, al desobedecer quedó destituido de su presencia. La muerte espiritual es lo primero que ocurre y luego la muerte física. Por eso debemos aceptar a Jesús como Salvador mientras tengamos vida sobre esta tierra. La fe en aquel Salvador era lo que iba a permitir que Dios no condenara a quienes se volvieran de sus malos caminos y se arrepintieran de sus pecados. Seguramente algunas veces o muchas veces llegó a escuchar: Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Pero esto no es bíblico. Dios amó al mundo y envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, pero no significa que ame al pecador. Salmos capítulo 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Vemos en este pasaje de Salmos que dice que claramente Dios aborrece al pecador, al impío. ¿Por qué? Porque Dios no tiene contacto con el pecado. Pero acá en este Salmo habla de que el pecador está destituido de la gloria de Dios. Lo mismo que escribe el apóstol Pablo. Dios no puede pasar por alto las transgresiones de los hombres. Todos los hombres hemos incumplido la ley moral de Dios. Él conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y nosotros nos sentimos inmundos por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y dice la palabra que la ley de Dios está escrita en nuestro interior. Dios llamó a Abraham y construyó un pueblo, y a partir de ese pueblo vino la descendencia. A Moisés le entregó las tablas de la ley, y de esa nación de Israel es que vino Jesús y trajo un nuevo pacto. El primer pacto a través de la ley y el nuevo pacto a través de la sangre de Cristo. Jesús fue el que tomó nuestro lugar, pero ¿qué es lo que esto significa? A través de la palabra sabemos en el capítulo 5 de Romanos que el apóstol Pablo escribe: con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Acá vamos a tener que comprender uno de los términos que introduce el apóstol Pablo por guía del Espíritu Santo. Sabemos que el pecado es desobediencia a Dios y Pablo escribe que la condenación vino por un solo pecado. La palabra don se traduce como dádiva también, lo que significa regalo. En el versículo 16 dice que el regalo de Dios vino por la multitud de las transgresiones y en el versículo 17 lo explica. La muerte reinó por un solo pecado, pero gracias a Jesucristo somos justificados y tenemos vida eterna. Pero para comprender bien debemos entender entonces qué significa justificación. ¿Quién es el único que puede justificar, declarar justo? Solamente un juez, a través de un juicio. Ese juez es Dios. Por eso Pablo habla sobre el don de la justicia. La justicia es un regalo para nosotros. Pero ¿cómo llega a ser un regalo entonces? Para entender mejor, lo debemos mirar con un ejemplo sobre un juzgado. Supongamos que un hombre llega a su casa y encuentra a un asesino que mató a un familiar. El hombre lo lleva a ese asesino a la policía y la policía lo lleva al juzgado. El asesino piensa que como todos los juzgados están llenos de corrupción va a salir libre, pero resulta que este juzgado está a cargo de un juez justo y recto, es decir,
sin corrupción en él. El asesino, cuando llega al estrado y el juez decide aplicar su sentencia, como es justo, declara culpable al asesino. ¿Por qué? Porque aplica la ley como corresponde, condenando al culpable. Ahora, seguramente en este ejemplo nosotros nos vemos del lado de la víctima, pero si examinamos las Escrituras sabemos que nosotros somos el asesino. Dice la palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, porque el Señor nos dio vida eterna. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esos impíos son los pecadores, dice también. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esos impíos son los pecadores y los pecadores somos nosotros. Si todos hemos pecado, por nuestra condición pecaminosa estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no estamos en el lugar de la víctima, en el ejemplo que acabamos de poner, sino en el lugar del culpable. Y no queremos que un juez justo aplique su sentencia sobre nosotros. Preferimos muchas veces un juez corrupto que nos deje libres. Entonces, si somos aquel que cometió ese delito, ese pecado, y queremos ser libres de la condenación, ¿cómo lo podemos solucionar? Si el juez nos deja libres, seguramente la víctima va a reclamar justicia, pero sabiendo que Dios es juez justo, a alguien tiene que condenar. Dios es misericordioso y nos perdona si nos arrepentimos. Si el Dios justo nos dice, soy un juez de amor y de misericordia, eres libre, ¿cuál va a ser la reacción nuestra o incluso de la víctima? Alguien debe pagar esa sentencia. En Proverbios capítulo 17 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces estamos en un dilema. ¿Cómo puede ser que Dios nos justifique a nosotros si somos culpables de nuestros delitos y pecados? Entonces ahora debemos comprender las figuras en ese juzgado. Dios es el juez, es un juez justo. Satanás significa acusador, es decir, Satanás es el fiscal, es el que nos acusa delante de Dios. En Zacarías capítulo 3 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. También en Apocalipsis capítulo 12 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, Satanás es el que acusa, es el fiscal en ese juzgado. Dios es el juez justo, pero Jesús es nuestro abogado. Él es el que defiende nuestra causa delante del juez. En la primera carta de Juan, capítulo 2, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces Dios, siendo justo, debe declararnos culpables por nuestros pecados, por haber desobedecido su ley y sus mandamientos. Satanás nos acusa e intenta que seamos declarados culpables, pero Cristo nos defiende. Entonces, ¿cómo resolvemos este dilema? ¿Cómo lo resolvió Dios? Si nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor Jesucristo, nuestro abogado, le dice a Dios, el juez justo, yo me declaro culpable, echa toda tu ira y todo tu castigo sobre mí, y al acusado déjalo libre. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiere decir que hemos sido declarados justos, hemos sido justificados en la sangre de Cristo. En Gálatas capítulo 3 dice que Cristo fue hecho por nosotros maldición, para redimirnos de la maldición de la ley. Por eso Él se hizo hombre para vivir conforme a la perfecta ley de Dios, morir por nuestros pecados y resucitar para darnos vida. Murió como un cordero sin mancha. El Señor Jesús no cometió ningún pecado, Él fue santo, desde que nació hasta que murió, y desde la eternidad antigua hasta la eternidad futura. Dios lo trató como el culpable de todos nuestros pecados, y aquellos que aceptamos su sacrificio somos quienes lo aceptamos como nuestro Salvador en nuestras vidas. Y debemos hacerlo también Señor de nuestras vidas, darle el dominio de cada una de nuestras áreas. En su amor e infinita misericordia, Jesús se ofreció a sí mismo como el más culpable de todos. Mentirosos, avaros, codiciosos,
estafadores, bebedores, fumadores, adúlteros, fornicarios, homosexuales, homicidas, prostitutas, drogadictos, ladrones y todo aquel que haya transgredido la ley de Dios, los cuales somos todos nosotros. Cristo se entregó a sí mismo por mí. Cristo se entregó a sí mismo por usted también. Se entregó a sí mismo por mi familia, por su familia, se entregó a sí mismo por este barrio, se entregó a sí mismo por toda esta nación. Cristo se entregó a sí mismo por todos aquellos que acuden a Él con fe, reconociendo que solo en Él está la vida y que solo en Él hay salvación. Murió por cada uno de los que le aceptan como su Salvador. No murió en vano. No fue simplemente asesinado porque molestaba al Imperio Romano, porque molestaba a los ancianos del templo. Él murió porque esa era su obra. Él nació para morir. Todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, dice Jesús, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y cuando acepten el mensaje del Evangelio, quienes lo escuchan, van a poder decir también como nosotros, y como enseñó el apóstol Pablo, Cristo se entregó a sí mismo por mí. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. También escribe el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, que Cristo padeció una sola vez por todos los pecados. El justo murió por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Comprendemos entonces que el Evangelio no es predicar sobre nuestra situación anterior a conocer al Señor, sino exaltar a Cristo. Si nuestro testimonio no dirige al oyente a que reconozca a Cristo como su Salvador, no estamos predicando el Evangelio. Él tiene que ser el centro de nuestro testimonio y no nosotros mismos. Debemos declarar las buenas noticias de salvación, pero para transmitir el mensaje debemos entender de qué nos salva Jesús. No nos hace libres del pecado, ni del diablo, ni de nosotros mismos, sino de la condenación del pecado y de la misma ira de Dios. El pasaje que todos conocemos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Evangelio no es predicar solamente el amor de Dios, es predicar el arrepentimiento. Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también predicó el mensaje de salvación llamando al arrepentimiento. Luego de haber sido bautizado y haber sido tentado por el diablo en el desierto, dice Marcos capítulo 1, después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y los apóstoles también predicaron el evangelio llamando al arrepentimiento. Pedro, el día de Pentecostés, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El evangelio es poder de Dios para salvación, dicen las Escrituras. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Dios quiere que el hombre reciba de corazón y por fe la buena noticia de salvación. El poder de Dios es el que transforma nuestras vidas, así que usted agarre su Biblia, léala, no le tenga miedo, no diga no entiendo lo que leo, porque a su tiempo lo va a entender. Solamente hay que pedirle sabiduría a Dios y Él nos va a dar. Y la palabra nos va a transformar desde adentro hacia afuera. Cuando haya ocasión para predicar el evangelio, solamente recuerde que debe exaltar a Cristo. Seguramente va a haber personas que se quieran burlar, pero no se preocupe porque de Cristo también se burlaron. No se preocupe porque los que rechazan el evangelio no lo van a estar rechazando a usted, sino que lo están rechazando al Señor. Usted solamente tiene que entregar la palabra. Cada uno de nosotros debemos entregar la palabra
y es el Señor el que va a hacer la obra. Hay un himno que dice: triste es la vida de los que ignoran el Evangelio de salvación. Sus almas sufren, sus ojos lloran, porque desprecian al Salvador. No a nosotros, al Salvador. Que alguien le diga que está mal de la cabeza, que está loco, tampoco se preocupe. Porque en 1 Corintios también el apóstol Pablo escribe que nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El que se cree sabio va a querer encontrar un mensaje más difícil de entender, solamente para satisfacer su soberbia y su egoísmo. Pero el Evangelio es un mensaje muy simple. Somos pecadores y Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. No vamos a llegar al cielo por esfuerzo propio, por nuestras obras, sino por la obra de Cristo y por la voluntad de Dios. Quizá a veces intentemos predicar el Evangelio a partir de la libertad de los vicios, la depresión, enfermedades, drogadicción, pero eso son consecuencias del pecado. Una persona que mantiene vicios o vive en depresión, en angustia, primero debe reconocer que eso es consecuencia del pecado que hay en sí mismo. La ley de Dios es lo que va a revelar el pecado. Por eso debemos predicar su palabra. Y para todos es el mismo mensaje. Incluso quizá haya alguna persona enferma o con algún accidente, alguna dificultad física, y nosotros con toda nuestra mejor intención le podemos decir: Dios te puede sanar. Y la Biblia está repleta de pasajes en los que se habla sobre la soberanía de Dios. Él va a decidir si sana o no sana a alguien. Si usted le predica a alguien diciéndole Dios te puede sanar, pero no es la voluntad de Dios, entonces esa persona va a estar esperando un milagro que no va a ocurrir. Por eso el mensaje de salvación es la predicación del arrepentimiento, para que la persona reconozca que el mayor problema que tiene es en el alma, que es el pecado. Jesús mismo dijo: no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y por qué buscamos a Dios? Él no es un genio de la lámpara tampoco. No es alguien a quien podemos acudir solamente para que satisfaga nuestros deseos. Es el Dios Todopoderoso, el Señor de todo el universo, el Creador del cielo y de la tierra, el dueño de la vida y de la muerte. Él es omnisciente y por lo tanto sabe si la persona se va a arrepentir o no. Porque nadie lo puede tentar a Dios prometiéndole devoción si hace un milagro. Dios no puede ser tentado. En Marcos capítulo 2, Jesús sana a un paralítico, pero primero le dijo: tus pecados te son perdonados. Todos estaban esperando ver un milagro, y Jesús lo primero que hizo fue sanar la enfermedad del alma, que es el pecado. Si una persona no recibe el verdadero mensaje del Evangelio, no puede reconocer su pecado. Si no reconoce su pecado, tampoco reconoce su condición pecaminosa, y tampoco reconoce que necesita un Salvador. El Evangelio comienza por predicar la palabra de Dios. Es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y Él está airado todos los días con el pecador. Salmos capítulo 7 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Pero Dios espera que el pecador se arrepienta. El apóstol Pedro escribe en su segunda carta que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios es paciente y espera que procedamos al arrepentimiento, pero un día esa paciencia se va a acabar, y toda la creación va a ser destruida. Su paciencia es para salvación, escribe el apóstol Pedro. Mientras nosotros esperamos la segunda venida de Cristo, Dios sigue siendo paciente con los pecadores. Es paciente porque nos da tiempo para predicar el Evangelio, a nosotros, la Iglesia, y le da tiempo al pecador para que se arrepienta. Romanos capítulo 10 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Además de predicar la palabra, la Iglesia tiene otra función muy importante, que es orar por todos los hombres. Es nuestro deber como cristianos orar por nuestras familias, por el barrio, por los habitantes y también por las autoridades. En 1 Timoteo capítulo 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Por lo tanto, una iglesia que no predica el Evangelio, llamando al arrepentimiento, no es una iglesia de Cristo. En esa misma carta a Timoteo, Pablo escribe que llegará el tiempo en que muchos apartarán sus oídos de la sana doctrina y del mensaje de salvación, y seguirán a los falsos maestros que prediquen lo que sus oídos quieren oír. De hecho, ya estamos viviendo en esos tiempos. Solamente, hermanos, hermanas, oremos a Dios para que nos dé sabiduría, para poder discernir el verdadero mensaje de salvación y apartarnos de toda falsa doctrina y que no caigamos en el lazo del diablo. Hasta aquí el mensaje de esta mañana. Dios los bendiga.